Son las 6:43. Saludamos al abogado Pablo Morales, director de Péndulo Estratégico. Él es un experto en gestión de riesgo político para empresas. Si leo el currículum de Pablo, me demoro 15 minutos. Un hombre muy preparado. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Pablo? ¿Me escucha? Le escucho muy bien, Jimmy. Buenos días con Buenos todos días. los que están escuchándole desde tan temprano en el café con JJ. Por supuesto, aquí en el mundo, para que sepa usted. Oiga, abogado, la primera pregunta, Pablo, es cómo, ya vamos a analizar sus números, ¿no? ¿Cómo se puede, mediante los procesos técnicos de ustedes, de Péndulo, separar a las cuentas consideradas bots o las cuentas comúnmente llamadas falsas de las cuentas reales? ¿Ustedes tienen un programa para hacer eso? Sí, lo primero es que las herramientas nosotros las utilizamos para generar contenidos que le permitan a nuestros clientes tener una lectura real de lo que está pasando en redes, en la conversación digital. Y para poder entender esa conversación digital, pues tenemos que a veces tratar de diferenciar entre cuentas orgánicas y cuentas que aparentan no serlo, ¿no es cierto? Y para eso, obviamente, las herramientas, nosotros usamos tres robustas herramientas, nos permiten diferenciarlas, por ejemplo, cuentas recientemente creadas que no tienen seguidores y que hablan sobre una misma cosa. Esas, obviamente, tenemos certeza que son bots. Hay otras que tienen otro tipo de comportamiento que nos genera duda de si son bots, ¿no es cierto? Usan solo hashtags, se activan solo para activaciones, replican mensajes idénticos a la de otras, ¿no es cierto? Que a veces tratan de no parecer bots, pero que podrían ser. Y luego las que sí tienen, pues, estas características más bien humanas de hablar de distintas cosas, conversar y no hablar en hashtags, ¿no es cierto? Entonces nos permite a nosotros, y eso es un poco los números que hemos preparado, dado, digamos, que tanta gente está compartiendo estos números de escucha digital. Nosotros los hemos preparado un poco para entenderlos con mayor profundidad y entenderlos también que no son encuestas, ¿no es cierto? No es como que tengo una cantidad de conversación positiva alrededor de mi actividad digital. Eso es un número cuantitativo, ¿no es cierto? Pero yo creo que los números en redes de escucha digital más bien nos va a permitir acercarnos más bien a tener una idea un poquito más cualitativa de lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es una encuesta y no sabemos quién está ahí. Claro, no es intención de voto. Exacto. Muy bien. Ahora, pasemos, por ejemplo, a revisar los últimos 8 días de Luisa González y de Daniel Noboa. Ahí está el gráfico para que usted nos lo vaya explicando, Pablo. Gracias. Lo primero que nosotros revisamos, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue subdividir, ¿no es cierto?, las 3 redes. Estuvimos revisando TikTok, Meta y X. Y sobre esas revisamos cuál es la audiencia estimada de cada uno de los candidatos. Y con Luisa estimamos que, o la herramienta nos refleja que tiene una audiencia estimada de casi 130 millones. No significa que son 130 personas, sino que hay 130 veces, ¿no es cierto?, actividad alrededor de el nombre de Luisa González en las 3 redes. Una audiencia enorme. Nosotros detectamos, sin embargo, basados en justamente estas líneas rojas que las propias herramientas te generan, cuánto de esa conversa digital podría ser bots, ¿no es cierto? Y estimamos nosotros que el 42% es efectivamente bot, ¿no es cierto? Y luego tienes un 28% que es posiblemente bot y otro 28% que no lo es. Entonces tendrías como 40-30-30 básicamente en esta conversación digital. La audiencia, y ahí podríamos pasar quizás a la audiencia. Y en TikTok, la audiencia es alrededor de 66 millones, con una polaridad positiva, básicamente sumando lo positivo y lo neutro, ¿no es cierto? Porque recuerden, estas herramientas de revisión de conversación digital, lo que van a usar es palabras claves para determinar si la polaridad es positiva o negativa. Correcto. Y aquí tenemos 2 cosas bien interesantes para ver. Primero, polaridad positiva, ¿no es cierto? Y segundo, las edades. Las edades donde se está generando esta conversación digital, lo cual es interesante, porque las edades de TikTok son gente menores a 40 años. Sin embargo, en TikTok, la conversación digital de Luisa es en personas mayores de 40 años, ¿no es cierto? Ahí es donde estaría el fuerte de esa conversación digital. Y esa es una de las cosas que obviamente tiene que llamarnos la atención de lo que está pasando en la conversación que ella ha logrado generar en esa red. Pasemos a Facebook y a Instagram.
Sí, en Meta, ¿no es cierto? En el Facebook y en Instagram, lo que tenemos un poco es una audiencia quizás un poco más reducida, ¿no es cierto? Pero con una positividad muchísimo más amplia, ¿no es cierto? La negatividad en Facebook y en Instagram, ¿no es cierto? La capacidad de generar contenidos negativos ha sido pues muy limitada. Y otra vez las edades donde está esta conversación digital, es especialmente en las personas mayores de 40 años, ¿no es cierto? Facebook e Instagram tienen mayor cantidad de usuarios en Ecuador, pero como ustedes pueden ver, la capacidad de la conversación digital ha disminuido. Ya, ahora en Twitter, en X, qué difícil acostumbrarme a decir X. O en Twitter, ¿no es cierto? Lo primero que hay que decir, usuarios en Ecuador, 3.5 millones. Se subió en un 80% el número de usuarios en el último año, lo cual ya nos genera una banderita roja ahí para entender cómo se da esa conversación digital en X, ¿no? Y si separamos otra vez la conversación, el rango de edad, pues muy fuerte otra vez en las personas mayores de 40 años y una conversación muy positiva en una audiencia de alrededor de 17 millones. Es decir, es encapsulado, es el círculo rojo, pero es muy importante esa conversación, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, pasemos a Daniel Noboa, si le parece. Que no define, digamos, la elección, claro. Los mayores de 40. Claro. A ver, vamos a Daniel Noboa y luego con Omar y con Noris hacemos el análisis general, ¿no? Con mucho Daniel gusto. Noboa. Sí, luego tenemos Daniel Noboa, que nosotros, la herramienta nos está reflejando que tiene un uso muy bajo de bots, ¿no es cierto? 100% bots, y luego sí, posibles bots, hay muchos más, alrededor de un 40%. Y una fuerte cantidad de humanos en esta conversación digital, que es de 179 millones, recordemos la de Luisa es de alrededor de 130, es decir, es una conversación digital mucho más amplia. Yeah. Ahora bien, en la audiencia de TikTok, otra vez es una audiencia muchísimo más grande, casi duplica la de Luisa, ¿no es cierto? Entre positivo y neutro, más o menos estamos sumando, ¿no es cierto?, algo más del 60%, ¿no es cierto?, casi el 70%, y la conversación en este caso del candidato Noboa es más bien en los rangos etarios de menor edad, ¿no es cierto? Más de la mitad son menores de 29 años, 45% menores de 18. Entonces, una conversación muy juvenil. También, bueno, el dato que nos refleja, hay gente que no pone la edad, ¿no es cierto? Pero claro, en principio vemos que esta conversación es más bien juvenil y que también tiene que ver mucho con la naturaleza de esta red. Es decir, TikTok es, la mayoría de usuarios de TikTok, que ya son casi 12 millones en Ecuador, son jóvenes menores de 30 años. Claro, ¿sí? Pasemos a Facebook e Instagram y luego a X. Sí, la audiencia igual es de 19 millones, 75% entre positivos y neutros, y otra vez la conversación digital está pues en los jóvenes, en más o menos del 53% en los jóvenes. Y en X lo mismo, ¿no es cierto? Ahí sí tomar en cuenta la polaridad negativa de Daniel Noboa, ¿no es cierto? La polaridad negativa es en principio pues muy fuerte, hay muchas personas que están hablando negativamente o con palabras negativas alrededor de las palabras claves que hemos usado para buscar a Daniel Noboa, y obviamente aquí sí la conversación de Daniel Noboa es en su gran mayoría personas mayores de 40 años. ¿Qué nos está queriendo decir? Que quizás las personas que normalmente hablan de él no son las que en esta red son las que están hablando de él. Y luego, no sé si querían ver, nosotros hicimos una última comparativa de activaciones, comparando la activación de los muñecos de cartón con una presidenta como tú y alrededor de la empatía y los zapatos, que es la siguiente lámina. Ponga la siguiente y lámina, ahí por lo favor. que hemos visto son picos importantes de una activación. Es justamente lo que estamos viendo en página, ¿no es cierto? En su mejor momento, ¿no es cierto?, una audiencia estimada de alrededor de 8 millones, ¿no es cierto?, en la conversación digital. Tienes entre el 9 y el 10 de octubre en el caso de los muñecos de cartón, y en su mejor momento en la audiencia estimada tienes alrededor de 3.000, perdón, no 8, sino 8.000, y en el caso de Luis en los mismos días alrededor de 3.000. Eso que nos da una audiencia de los muñecos de cartón de 23 millones, mientras que tenemos una presidenta como tú, una audiencia de 2.9 millones y unos me gustas que llegan casi al millón en el caso del muñeco de cartón,
y llegan alrededor al 10% básicamente en me gustas de 58,000 en el caso de Luisa. Entonces, esos un poco son los números que nosotros habíamos preparado pues, para conversar el día de hoy, Pablo, y tratar de entender lo que está pasando en redes y cómo digamos, vamos viendo lo voluble de la votación, lo voluble de esta conversación digital que parece finalizar como comenzó, ¿no es cierto? La primera vuelta comenzó planteándonos, al finalizar la primera vuelta, el comienzo de esta segunda, nos planteaba una pugna entre lo nuevo y lo viejo. Y aunque hubo muchos cambios, ¿no es cierto? Pasamos a esta guerra de los vicepresidentes, campaña sucia, dolarización, privatización y una sobreexpectativa para el debate, un debate que lo gana Luisa aplomada, inteligente, una gran soldada de esa campaña, pero que en el post-debate no genera mayor cambios, no genera mayor cambio ese post-debate, ¿no es cierto? Deja una semilla ahí, Daniel Noboa, sobre el tema de las tablas de drogas, y cambiamos, ¿no es cierto?, el jueves de la semana pasada ya de conversación, y la conversación vuelve a ser con mucha fuerza, quizás hasta una inercia, diría yo, ya en la campaña de Luisa, una conversación que va sobre los temas importantes. Es decir, ella plantea, tenemos experiencia, aunque al votante de lo que nosotros estamos viendo le genera dudas si la experiencia es de ella, y con esa experiencia y empatía de ponerse en los zapatos del candidato generan este comercial de los zapatos, porque es espectacular, ¿no es cierto? Bien hecho político, desde los discursos, desde la reivindicación. Hay una última canción de la campaña, además ya quizás contestataria, de reclamo, ¿no es cierto? Pero otra vez con el mismo concepto del pasado, que es el concepto de ya lo hicimos, ¿no es cierto? Hay una inercia ahí de no poder salir y presentarle a la gente el futuro. Del otro lado, si nos ponemos a ver los elementos de la campaña, es una campaña disruptiva, juvenil, ¿no es cierto?, en la que no se está presentando experiencia, además del votante que vemos en la conversación digital, al menos más está conversando con Daniel Noboa, quizás una persona que no tiene experiencia y que muchas veces hasta le han hablado mal de la experiencia porque debido a la experiencia no tiene capacidad de conseguir un empleo o demás. Y que más bien viene desde un concepto de sin corrupción, ¿no es cierto? Es algo que se ha querido posicionar, pero en realidad esa conversación viene desde agentes más cercanos a una idea de familia, ¿no es cierto? Laviña, el propio padre de Daniel, ¿no es cierto?, Álvaro Noboa, que es un actor importantísimo en el imaginario ecuatoriano. Y si ustedes ven, lo último que nos presenta Daniel es un cierre de campaña, importantes tomas de cierre de campaña en Esmeraldas, donde no tuvo una buena votación en la primera vuelta, y en Manabí, ¿no es cierto?, que es el bastión del correísmo. Mientras Luisa, vemos esa misma inercia le hace que cierre su campaña, quizás haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, nada disruptivo, nada innovador, en Manabí. Entonces vemos un poco que esta segunda vuelta va terminando donde comenzó, ¿no es cierto?, con Pablo, una diferencia que nosotros estamos viendo se parece a lo que había comenzado. Hola Pablo, Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Pablo, Omar, mucho gusto. ¿Tú crees, buen día, ¿tú crees que a partir de estas herramientas uno también puede medir el peso del voto duro? A ver, porque yo he podido conversar, yo tengo muy buenos amigos anticorreístas y ellos me dicen, tú me pones una piedra y yo voto por esa piedra en vez de votar por el correísmo. Asimismo, el correísmo tiene un voto extremadamente duro. ¿Se puede medir también lo digital? Hay gente que, digamos, hablemos en términos criollos, se ha subido a la camioneta en la última semana de Noboa con el tema de los cartones y todo, porque es la opción distinta al correísmo, más no por Daniel Noboa. Bueno, buena pregunta. La pregunta que tú me dices es ¿seguimos en el clivaje correísmo-anticorreísmo? Y creo que Daniel Noboa ha logrado salirse bastante de ese clivaje, ¿no es cierto? Vemos a la vieja política tratando de embarrar a la otra campaña con el tema de Villavicencio y esa conversación que resulta ajena a lo que está pasando en redes, ¿no es cierto? Efectivamente, el correísmo tiene una estructura dura y esos voceros duros hacen que sus audiencias sean mucho más amplias, ¿no es cierto? Daniel está trabajando solo a través de Laviña con el imaginario de su padre, son sus grandes agentes, su propia voz, pero ha logrado con los muñecos de cartón, que parece banal, hacer algo que es esencial. Cuando tú no tienes una militancia creada, la puedes crear. Y los muñecos de cartón te han logrado hacer tres cosas: emocionar, ¿no es cierto? Emoción,
difusión, es decir, todos ya hemos visto, el Ecuador entero ha visto el muñeco de cartón, y participación, es decir, le ha sacado a la gente de este ostracismo, hasta miedo de salir a la calle, a participar, a buscar un muñeco. Y eso que te genera es comunidad. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Una semilla de crecimiento de un voto duro, de un candidato que si gana la elección va a tener ya una base social que se ha emocionado, que ha participado y que genera comunidad. Del lado del correísmo, ¿no es cierto?, tienes algo un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, que es esta inercia de la campaña con ese voto duro, y la gente que no hace vocería directa de la campaña ya con un voto, con una presentación ya de incredulidad de lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en la conversación digital están diciendo los voceros que no están de candidatos? Están diciendo es que no podemos ser tan tontos de volver a votar con alguien como Lazo, un poco en esta posición contestataria que decía yo, que además ya está asumida también por la campaña en esta posición que no es de felicidad, sino más bien de recuperar, de que estamos heridos y que es del momento de cambiar. Y entonces yo veo que ese voto duro se ha ido por esta conversación que es un poco más ácida, ¿no es cierto? Sí. Y acompañada obviamente de mucho de lo que nosotros vemos, acompañados de bots que permiten que eso se difunda y llegue a audiencias mucho más amplias. Pablo, buenos días. Noris Royave te saluda. ¿Qué crees que pueda hacerse en estos días de silencio electoral, en donde las redes son el único escenario donde van a poder estar de forma muy activa, entendiendo que tal vez el correísmo, por los datos que nos has dado, lo que le cuesta en todas las campañas, sobre todo presidenciales, es generar esta comunidad digital y que luego se transforme en un voto? ¿Qué crees que tal vez Luisa debería hacer en estos días para generar ese quiebre? Me encanta tu pregunta, porque yo siempre he dicho, las redes sociales son redes de personas reales, y las redes sociales nos pueden estar pensadas como cómo generamos, ¿no es cierto?, lo que en su momento se hablaba, creo que los guerreros digitales o yo qué sé. Las redes sociales van un poco a representar lo que está pasando en la sociedad, y en este caso, si tú me preguntas para Revolución Ciudadana, yo creo que el problema de esa candidatura es que Luisa, a pesar de ya en este momento ser una excelentísima candidata, ¿no es cierto?, con contenidos extremadamente bien hechos, digamos, el último comercial es magnífico. Sin embargo, el liderazgo de ella no está claro. Recién esta semana me parece que se reunieron en Santo Domingo, donde ella está dirigiendo al movimiento. Pero la pregunta es si eso es verosímil, si creemos que ella es la líder del movimiento. ¿No es cierto? Cuando estuvo en la asamblea, ella no fue descollantemente importante, ¿no es cierto?, en el movimiento. Y entonces eso creo que se transmite a las redes. El rato que tienes naturalmente un liderazgo movilizador como lo tuvo cuando nació el movimiento, eso se transmitió a las redes, no necesitabas hacer mayor cosa, ¿no es cierto? Y es un poco lo que está logrando Daniel, que está generando esta empatía, este movimiento, esta comunidad a partir de una activación que parece de marketing, pero que genera pertenencia. Claro, nadie anda con algo que no quiere junto a uno. ¿Tú crees que cuando hablas de liderazgo, y creo que tal vez en el caso de Luisa González se le exige un mayor liderazgo porque tiene esta sombra grande de Rafael Correa? Porque cuando hablamos de Daniel Noboa, no se habla como una de sus características principales el liderazgo per se. O sea, no se le pide eso a Daniel Noboa, que sí se le pide a Luisa González, entendiendo que porque ella sí tiene toda esa estructura política que requiere y te hace un llamado al liderazgo. Sin embargo, ¿qué crees que deba hacer? Porque se hablan de estas grandes piezas comunicacionales del correísmo que han sido magníficas, cinematográficas, pero ya llevada a la esfera digital que tú has analizado. ¿Funcionan realmente? O sea, esta inversión de tiempo, dinero para hacer estas grandes piezas, ¿realmente es el camino o es algo tal vez mucho más orgánico? Como no hemos visto piezas tan elaboradas de Daniel Noboa, pero sí hemos visto a muchos microinfluencers, gente de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 seguidores, pero en demasía hablando de Daniel Noboa y de forma más orgánica. Sí, a ver, dos cosas, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados, quienes hemos estado acercando a campañas electorales, estamos acostumbrados a campañas que se ven en lo físico, ¿no es cierto? Postes donde está la gente, stickers en el carro, afiche en la tienda, en la casa, banderita. Eso no lo hemos visto casi en esta campaña, sobre todo no lo hemos visto en esta segunda vuelta. Y
Y la pregunta es, ¿por qué le están exigiendo, digamos, ese liderazgo a Luisa en su movimiento? Porque es un movimiento formal, es un vehículo electoral muy importante, y que cuando tú estás pensando en todo lo que ella te plantea, que es somos experiencia, tú tienes que pensar si es que ella es la que con verosimilitud tiene esa experiencia, la que representa esa experiencia. Y por eso decía, es una gran candidata, o sea, en el debate le fue excelente. Pero la pregunta es si ella podía ser la candidata del movimiento, si ella está despertando esos ánimos para, por ejemplo, tener al alcalde de Quito, de Guayaquil, a las 9 prefecturas movilizándose alrededor de ese nombre que orgánicamente les moviliza. No porque ella no tenga capacidad de hacerlo, sino de cómo aparece esa candidatura. Creo que no da tiempo, sino ya ahora último, a un poco ya generar esos espacios donde ella pueda demostrar liderazgo y sean sus ideas las que se vayan escuchando. A mí me encantan obviamente los comerciales cinematográficos, son emocionantes. La pregunta es si eso le está llegando al votante. De lo que nosotros vemos, el votante está en otra conversación que es más lúdica, que es más cercana, de si es que se ha ido a comer o no un cebollado con Daniel, con el cartón de Daniel, que con esta idea un poco más ya contestataria. Yo siento casi la última canción parece como un poco emulando a esta canción de Latinoamérica de René, ¿no es cierto?, de Calle 13, con fuerza, ¿no es cierto? Hay una inercia de lo que pasó hace 15 años, que mi lectura no es lo que está pasando ahorita. No es lo que la gente quiere. Pablo, me voy a salir del tiempo y Jimmy me va a matar, pero te lo tengo que preguntar. La mato en los comerciales. Ya, en las elecciones pasadas fueron los zapatos rojos una activación que se hizo para ir a votar. En estas elecciones que es el domingo, veo que hay, por ejemplo, en Marketplace una camiseta con la cara de Álvaro Novoa caricaturesco y que dice "se armó el despelote". O sea, este concepto de tener algo visual el día de la campaña para salir a votar, ¿funciona, no funciona? ¿Será otros zapatos rojos o no? Excelente pregunta. Los partidos políticos no son fundaciones, existen para ganar elecciones. Y para ganar elecciones tienen que generar una propuesta que atraiga, que movilice, que genere ese voto. Que la gente además luego, si es que gana, ¿no es cierto?, la persona, genere la posibilidad de que crea en ese liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que las dos campañas deberían buscar elementos que se activen el último día también en la búsqueda de ese voto. Si se parece o no al tema de los zapatos rojos, yo creo que es obviamente la búsqueda de conseguir ese voto, y habrá otras formas que es, por ejemplo, de menos apropiación, que son las que estamos viendo en la otra campaña. Entonces, creo que sí, obviamente son elementos de campaña similares, pero que las dos campañas deberían buscar lograr, porque las dos campañas tienen que buscar ganar la elección. Para eso están los partidos políticos, para eso están los candidatos, y eso es lo que estaríamos esperando de las dos campañas. Gracias a Pablo Morales, director de Péndulo Estratégico, experto en gestión de riesgo político para empresas. Un buen día, Pablo, muy amable. Gracias, Jimmy, un gusto con todos y una buen día. Chao, chao. Muchas gracias.